vamos a retomar tareas y también el día de hoy vamos a ver cuestionario, ambas actividades. Cuestionario va a tomar un poquito más de tiempo, tareas vamos a retomar lo que quedamos la semana pasada. Ok, entonces, yo ya tenía un curso, tuve un curso vacío cuando iniciamos la primera parte de la presentación. Y este curso lo hemos ido alimentando de algunas actividades y de algunos recursos. Le agregamos una pequeña etiqueta, una presentación, le agregamos el syllabus, un archivo, colocamos el nombre del tema que íbamos a tratar, la descripción del tema, le agregamos a la descripción del tema un video, y luego de eso agregamos una actividad de tipo consulta, para poder hacer un pequeño rastreo o una medición de cómo están nuestros alumnos antes de iniciar el tema. Luego le agregamos una carpeta de archivos, hicimos un enlace a herramientas externas, colocamos una página web, agregamos una actividad de chat, seguimos con un foro y nos quedamos con tareas. Ok, entonces vamos a continuar con tareas. Recuerden que para poder hacer cualquier configuración dentro del curso, como profesor, debemos darle clic al botón activar edición. Al darle clic a activar edición, se va a habilitar un nuevo botón que indica añadir una actividad o un recurso. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos en el tema donde vamos a añadir la actividad o un recurso. En este caso es en el tema 1, que tiene el nombre que es una actividad, que es una aula virtual Moodle, conceptos básicos. Y vamos a agregar una tarea. Les mencioné, vamos a primero a editar la que tenemos aquí. Les mencioné que las tareas tienen, podrían ser de tres tipos. Pueden ser tareas que requieran un archivo adjunto. Pueden ser tareas que se desarrollen directamente en un cuadro de texto, o puede ser una combinada, es decir, que incluya texto, incluso un video, y además un archivo. ¿Ya? Entonces, la primera tarea que estuvimos trabajando fue esta, que hice tarea tipo 1. Le agregué unas indicaciones, ¿no? Dice elaborar una línea del tiempo. Y las indicaciones eran, debe estar en formato PDF, que el archivo no debe pesar más de 2 megas, que no habrá extensión de plazo, es decir, la fecha que se indica es la fecha en la que se entrega, no se podrá entregar posteriormente, y que se adjunta un archivo ejemplo. ¿Ok? Estas eran las condiciones. Aquí está el archivo que hemos adjuntado. Y luego teníamos la ventana de los parámetros de disponibilidad. Se indicó que permitir entrega desde es desde cuándo el alumno puede subir una tarea. Fecha de entrega es hasta cuándo puede entregar la tarea, pero solamente se nombra eso. Sin embargo, también les mencioné que esto no limita a que el alumno posterior a esta fecha, a la fecha de entrega, pueda continuar subiendo archivos. Entonces, si ustedes quieren limitarlo a la fecha, lo que tenían que hacer era además colocar fecha límite. Si ustedes colocaban y tenían activada la fecha límite, de esa forma no va a suceder de que el alumno posterior a la fecha de entrega pueda subir más trabajos. El recordatorio, esto solamente aplica para los profesores, que significa que se le envía un anuncio por los diferentes medios que tiene Moodle al profesor para poder saber, si es que acaso no lo ha hecho, que tiene una actividad que no ha sido calificada aún. ¿Ok? Entonces, este es el parámetro de disponibilidad. En tipos de entrega, aquí es donde se visualiza lo que les mencioné en su momento, la forma en la que una tarea se sube. En este momento lo que estamos agregando es una tarea con archivo adjunto.
¿Ok? No solamente porque lo estoy indicando aquí, sino porque en las indicaciones había colocado que tenía que entregarse un archivo PDF y que no debía pesar más de 2 megas. ¿Ok? Entonces aquí indicamos qué tipo de tarea es, si es un archivo adjunto o es un texto en línea o es un combinado. Aquí estamos trabajando en este momento solamente tareas de archivo adjunto. Número máximo de archivos subidos es cuántos archivos le voy a permitir al alumno subir. Recuerden de que un archivo no es lo mismo que páginas. Puede ser que sea un archivo que contenga 20 páginas, 30 páginas, 5 páginas. ¿Ok? No se vayan a confundir. Esto no son páginas. Esto es cantidad de archivos. Forma de entrega, tamaño de la entrega, como lo coloqué en la parte superior, en la descripción, 2 megas. Recuerden de que el tamaño va a depender mucho también de la capacidad del hosting donde se encuentre el Moodle. ¿Okay? No lo dejen abierto, porque eso podría ser un problema para el administrador de la plataforma. Luego se van a quedar sin espacio. Entonces, y además el administrador por defecto les deja un tamaño máximo de carga. ¿Ya? Traten de no hacerlo tan alto. Tipo de archivo, PDF, punto .pdf. ¿Por qué punto .pdf? Porque también lo coloqué en las indicaciones. Pero tiene un adicional, ¿ok? Aparte de que lo coloqué en las indicaciones. En el parámetro de tipo de retroalimentación, tenemos comentarios de retroalimentación, es decir, que cuando hagamos la evaluación de la tarea que ha enviado el alumno, nosotros podemos colocar un mensaje indicando el motivo de la calificación que ha obtenido. Y anotar PDF. Este anotar PDF solo sirve si el archivo que ustedes están solicitando es PDF. ¿Por qué es útil? Porque ustedes aquí, dándole clic check a anotar PDF, van a poder evaluar el PDF dándole un check, una carita feliz, escribiendo incluso y remarcando aquellos errores que pueda tener el alumno, sin necesidad de descargar el PDF a su computadora. ¿Ok? Entonces, si ustedes solicitan un archivo PDF y utilizan anotar PDF, no van a tener que descargar su archivo, simplemente pueden hacer la evaluación y la calificación directa en el archivo PDF del alumno. Bueno, eso es en la parte de tipo de retroalimentación. En configuración de entrega dejamos todo por defecto, no hacemos modificaciones. Configuración de entrega por grupo, no porque no se pueda, sino porque nosotros no hemos elaborado todavía grupos ni agrupamientos dentro del curso. El motivo principal es porque en este curso de prueba solamente tengo un alumno. Pero en una siguiente presentación ya veremos cómo hacemos el agrupamiento, los grupos dentro de un curso y el agrupamiento. La diferencia entre grupo y agrupamiento es que grupo es un conjunto de alumnos y agrupamiento es un conjunto de grupos. ¿Ok? Esto lo vemos en otro momento. Avisos, no hacemos ninguna modificación. La calificación, aquí coloqué que era una calificación por puntuación y que era una calificación directa. ¿Ok? Y la calificación máxima era por puntos. También mencioné de que había otro tipo de formas de calificar, que era con rúbrica o con guía de evaluación. Rúbrica también va a ser una parte de una capacitación posterior. ¿Ya? En este momento solamente estamos trabajando con calificación directa. Y finalmente, donde se indica finalización de actividad, indicamos de que se considera que el trabajo ha sido finalizado cuando el estudiante visualiza la actividad y hace la entrega del trabajo. ¿Ok? Listo. Entonces, de esa manera, lo que encontramos es que ya teníamos la descripción con las indicaciones de la tarea, teníamos el resumen de la tarea, donde nos indicaban cuántos alumnos habían entregado sus trabajos y cuántos habían sido evaluados y cuántos estaban pendientes por evaluar.
Luego de eso, hicimos la prueba subiendo la tarea con un trabajo de un alumno. Fuimos a ver calificaciones y todas las entregas y calificamos el trabajo. Se abren dos columnas. En la primera columna está el trabajo enviado por el alumno en formato PDF y en la segunda columna está el archivo si quisiéramos descargarlo, el campo para colocar la calificación obtenida por el trabajo y la caja de retroalimentación. ¿Ok? Y bueno, luego teníamos en la parte inferior tres paneles. El último panel nos permitía abrir los controles para poder hacer la modificación del PDF y de esa forma empezamos a colocar los checks y todo lo demás, ¿no? Incluso podríamos colocar una carita feliz. Ya, eso es lo que vimos la semana pasada o en lo que nos quedamos. Ahora vamos a entrar ya a agregar los otros dos tipos de tarea. Que estaban pendientes. ¿Listo? Regresamos al curso entonces. Y empecemos agregando ya actividades. Añadir una actividad o un recurso. Seleccionamos actividad de tipo tarea. Seleccionamos tarea. Y en nombre del curso, colocamos, perdón, en el nombre de la tarea, colocamos tarea tipo 2. ¿Ok? Como le mencionaba, la primera forma que hemos visto hace un momento ha sido con archivo adjunto. Esta va a ser con texto en línea, es decir, el alumno responde directamente en el Moodle. Vamos a colocar ¿ok? Colocamos el enunciado de la tarea y luego las preguntas. ¿Ok? Le voy a colocar le voy a pedir al alumno que me responda esas tres preguntas. No tengo que adjuntar ningún archivo, en este caso, porque las preguntas, o en todo caso, todo el enunciado es explícito. Y aquí colocamos las variables para el tema de las entregas. ¿Desde cuándo? Bueno, desde hoy hasta el 2 de abril. No voy a colocar fecha límite, es decir, el alumno si quiere después de esta fecha puede seguir colocando su tarea. Y el recordatorio. Lo voy a dejar como está por defecto. Aquí en tipo de entrega lo que voy a hacer es retirar archivos enviados y darle clic a texto en línea. ¿Ok? Cuando hago eso, se me abre un campo para poder, si quiero, limitar cuánto texto puede colocar el alumno. ¿Ok? Eso solamente si quiero. Si no coloco eso, es ilimitado. El alumno podría colocarme varios párrafos y no va a haber ningún problema. Pero si lo quiero limitar, puedo darle check a habilitar y colocar la cantidad de caracteres de palabras que el alumno puede agregar. Tipo de retroalimentación. En este caso no es necesario colocar anotar PDF. ¿Por qué? Porque el alumno va a responder directamente en el cuadro. No va a subir ningún archivo, no es necesario. Y solamente dejamos activa la opción comentarios de retroalimentación. En configuración de la entrega dejamos todo por defecto. No vamos a trabajar con grupos todavía. Y en calificación colocamos la puntuación que es 20. Indicamos que es simple directa. Recuerden que luego vamos a ver rúbrica y evaluación. Y sin categorizar. ¿Ok? ¿Por qué sin categorizar? Porque yo no he estructurado mi libro de calificaciones. Listo. Y bueno, la calificación mínima, ¿no?
En finalización de actividad, seleccionamos mostrar la actividad como finalizada cuando el estudiante vea la actividad, pero además entregue su trabajo. Hecho eso, le damos clic a guardar cambios y mostrar. Listo, entonces está la descripción, están las preguntas y están los valores. Para ahorrar un poquito de tiempo, no voy a entrar como alumno todavía, voy a agregarla según el tipo 3 de tarea y luego ya entramos como alumno y respondemos las dos tareas que el profesor me está dejando. Regresamos aquí y ahora le damos clic a añadir una actividad o un recurso. En actividades, buscamos tarea, se abre la ventana de los parámetros, colocamos el título de la tarea. ¿Ok? En esta tarea voy a combinar ambas cosas, la parte textual y la parte de archivo adjunto. Entonces, ¿ok? Además, voy a pedirle que adjunte un video a la tarea. Y le voy a dar las indicaciones. Y las indicaciones, que van a ser las mismas que coloqué en la tarea 1. ¿Ok? Vamos a ahorrar un poquito de tiempo aquí. Pero esa es la descripción. Le adjuntamos el archivo de ayuda. Recuerden que cuando ustedes vean una flechita mirando hacia abajo, quiere decir que pueden arrastrar el archivo directamente a esa caja. Bueno, la disponibilidad, vamos a dejarlo como está por defecto. Ya expliqué qué significa cada una de estas variables. Y ahora, aquí, en tipos de entrega, voy a dejar marcado archivos enviados y texto en línea. Quiero que las dos cosas pueda trabajar el alumno. Voy a limitarlo a 100 palabras. Solo necesito que además de responder, me adjunte un archivo de la línea del tiempo y que no pese más de 2 megas. Y además, quiero que sea PDF. ¿Ya? Tipo de retroalimentación, comentarios de retroalimentación, sí. Y también voy a dejar activo anotar PDF. ¿Por qué? Porque es una tarea combinada. Tengo texto y tengo un archivo adjunto. Configuración de entrega, acá no hacemos nada, aquí tampoco, nos vamos directo a calificación, puntuación, nota máxima 20, simple directa, sin categorizar, nota mínima 11. Finalización de actividad, mostrar cuándo, mantenemos estas dos, guardar cambios y mostrar. Listo. Entonces ahora tenemos de nuevo el enunciado, que incluye 3 preguntas, le estoy pidiendo un video al alumno y además que desarrolle una línea de tiempo y que me tiene que apuntar esa línea de tiempo. ¿Ya? Listo. Entonces ya tengo ahora en mi curso dos actividades más de tipo tarea. La segunda, la primera ya la hicimos, que fue el tema de las tareas con archivo adjunto. La segunda es de texto y esta tercera es combinada. Vamos a cerrar sesión. Un segundo que no estamos localizando. Y ahora voy a ingresar como alumno.
¿Ok? Vamos a empezar a resolver las tareas que dejó el profesor. Aquí están la tarea tipo 2 y tipo 3. La tarea tipo 1 ya la había entregado la semana pasada. Tipo 2. ¿Qué hacemos? Vemos la descripción, el enunciado del trabajo que tenemos que desarrollar. Nos está indicando en esta ficha de resumen que no hemos entregado todavía nada. Obviamente no tenemos una calificación porque no hemos entregado el trabajo. ¿Y cuántos días nos quedan para poder entregar? Agregar entrega. Y a diferencia de la tarea anterior, donde teníamos que arrastrar un archivo, en esta tarea, que es una tarea de texto en línea, lo que damos a encontrar es lo siguiente, que está la pregunta, y aquí tenemos un cuadro donde podemos colocar ya las respuestas a las preguntas que nos saben colocar profesor. Respuesta 1, que va a ser para la pregunta 1, respuesta 2 y respuesta 3. Una vez que he resuelto las preguntas que el profesor me ha entregado, le doy clic a guardar cambios. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le hemos entregado la tarea al profesor, dice enviado para calificar, pero que todavía no tengo calificación. Ojo, como todavía hay tiempo para que la tarea se cierre, porque yo le he puesto como fecha de entrega 2 de abril, el alumno puede todavía editar la entrega o borrar la entrega. Es decir, el alumno puede hacer modificaciones al trabajo hasta que llega la fecha final en la que tiene que entregarlo. Posterior a eso, obviamente ya no puede hacer modificaciones. ¿Ok? Listo. Y en la siguiente tarea, que es combinada, tenemos también lo mismo. Vamos a ver. Tenemos la descripción, ¿no? Luego del enunciado, con las 3 preguntas. Nos está pidiendo que adjuntemos un video y además que adjuntemos un PDF. Bueno, aquí está la ficha resumen. Le damos a clic a agregar entrega. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué cosa tengo? Tengo el enunciado, tengo la caja para poder colocar mis respuestas, pero además tengo la opción de poder adjuntar un archivo. Vamos a empezar a resolver esta tarea. Respuesta 1, por la pregunta 1. Respuesta 2. Respuesta 3. Ahora nos está pidiendo que adjuntemos un video. Voy a adjuntar un video. Vamos a ver. Ok, voy a copiar este video hasta acá. Voy a agarrar el enlace y regreso a la tarea. Listo. Aquí entonces debajo de donde he colocado las respuestas, le voy a dar clic al icono de multimedia. Video. Copio el enlace y coloco insertar multimedia. Listo. Ya está. Y ahora, además, voy a adjuntar el archivo. Verifico, ¿no? Me dieron 3 preguntas, coloqué mis 3 respuestas, me pidieron un video, adjunté el video, además me pidieron un PDF, ya lo tengo, y ahora le doy guardar cambios. Listo.
Entonces, aquí están mis tres respuestas. Aquí está el video. Y aquí está el archivo. ¿Ok? Como está conforme, no hay ningún problema. Pero recuerden que todavía, si es que acaso creo que tengo opción de mejorar el trabajo, puedo editar mi entrega y hacer las modificaciones que considere con ella. Listo. Ya respondí. Entonces, ahora sí, regreso. Y empezamos como profesor. Listo, ingreso al curso. Y empecemos a hacer la evaluación de las tareas. Ya esto fue evaluado, vayamos por la segunda. Selecciono la tarea. Y ahora me indica que el curso tiene un participante, hay una tarea enviada y está pendiente de calificar. ¿Qué hacemos? Vamos aquí, donde dice ver calificar todas las entregas. Chequeamos al alumno, bueno, solo hay un alumno, ¿no? No hay más. Y le damos clic a calificación. Se abre la ventana para poder verificar el trabajo enviado por el alumno. Aquí están las respuestas a las preguntas. Si se dan cuenta, no se han abierto dos columnas, ¿no? Como sucedió con las tareas que eran de archivo adjunto. ¿Por qué? Porque le quité el check a anotar PDF. ¿Por qué? Porque como no había necesidad de juntar PDF, no tenía necesidad de esa segunda columna. ¿Ya? Aquí evalúo la respuesta de los alumnos, o coloco la calificación, le voy a colocar 15, y puedo colocar una retroalimentación. Y luego guardar cambios. ¿Ok? Listo. Ya está. Ya hemos hecho la evaluación de esa tarea. Ya. Ahora vamos a la siguiente. Tarea tipo 3. Nuevamente, hay un participante, hay un archivo enviado y hay un archivo pendiente de calificar. Le doy clic a ver y calificar todas las entregas. Verifico el alumno y le doy clic a calificación. En este caso sí van a aparecer dos columnas. ¿Por qué? Porque le di check a anotar PDF. La primera columna es donde está el archivo PDF enviado por el alumno. Y la segunda columna están las respuestas de texto del alumno junto con su video. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos primero el PDF. Como les mencioné, en la parte inferior tenemos diferentes paneles. Le damos clic al que nos va a habilitar la opción de poder tener los controles y hacer la modificación de PDF. ¿Listo? ¿Qué hacemos aquí? Le damos, por ejemplo, en este caso, al check para indicar que esta respuesta fue buena, que esta también fue buena. Sin embargo, la última no lo fue. ¿Ok? Y luego de haber hecho esa evaluación, tengo aquí un lápiz y puedo colocar que esta merece una calificación de 17. Listo. Ok, pero no es lo único que me envió el alumno. El alumno también me entregó estas tres respuestas y el video que lo puedo reproducir. ¿Ok? Luego de hacer la verificación, y que eso también tiene una calificación, también considero que es 17, y aquí coloco la nota final, 17. Le agrego su retroalimentación y le doy clic a borrar.
Listo. Entonces ya tengo 3 tareas calificadas de diferentes tipos. Ahora, ¿cómo veo cómo han sido las calificaciones de los alumnos? ¿Cómo sé cómo están yendo todos? En la columna lateral derecha, perdón, izquierda, en el menú, tenemos una opción que dice calificaciones. Si le damos clic a calificaciones, vamos a ver que, por ejemplo, el alumno estudiante 1 tiene 20 en la primera tarea, 15 en la segunda tarea y 17 en la tercera tarea. Estas columnas van aumentando en la medida de cuántas actividades calificadas ustedes vayan colocando, ¿ya? Y también aquí las filas van creciendo en la medida de cuántos alumnos se encuentren matriculados en el aula. Si ustedes luego quisieran exportar esto para llevarlo a su libro auxiliar, le pueden dar clic a la opción exportar y pueden seleccionar qué actividad, o de repente quieran todas, exportarlas a un Excel y utilizarlas luego para trasladarlas a su libro auxiliar. Listo, entonces regresamos. Ok, listo. Entonces con eso terminamos la parte de las partes de tareas. Vamos a ver cómo lo ve el alumno y ingresamos de aquí ya a temas de cuestionario. Listo, entonces aquí ya cuando ingreso como alumno, selecciono mi curso y tengo 2 formas de ver mis calificaciones. La primera es si quiero revisar en qué me equivoqué, ¿no? Entonces no solamente quiero saber cuánto me saqué, sino cuáles han sido las observaciones del profesor. Le puedo dar clic a la tarea y así como teníamos un resumen del trabajo que teníamos que enviar, luego de ser calificados, tenemos ya todos los comentarios de retroalimentación. Como por ejemplo, que me colocó que era buen trabajo, y además tengo el otro, que es la opción de poder visualizar el PDF corregido por el profesor. Entonces lo que hago, le doy clic, y tengo la opción de ver el PDF con las correcciones enviadas por el profesor, ¿no? Para saber dónde me equivoqué. Y bueno, acá en la parte superior tengo la calificación. Pero, digamos, ahora yo quisiera saber cuáles son todas las calificaciones que he obtenido de todos los trabajos que he enviado. Entonces también puedo darle clic a calificaciones, así como el profesor tiene calificaciones, yo como alumno también la tengo. Y puedo ver las actividades que he desarrollado, cada una de ellas, con la calificación que he obtenido. ¿Ok? Aquí se va listando todas las calificaciones, todas las actividades con su respectiva calificación y retroalimentación, si es el caso el profesor la coloca. ¿Ya? Listo, entonces con esto damos ya por finalizado el tema de las tareas. Vamos a empezar a trabajar cuestionario. Ya. Cuestionario es algo que yo suelo, cuando hago capacitaciones ya a empresas o instituciones educativas, es algo que yo suelo explicarlo ya cuando un usuario Moodle, me refiero a un profesor, ya ha tenido por lo menos desarrollo de tareas, foros, chats, ha hecho calificaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuestionario es un poquito más eh, complejo respecto a cómo tengo que elaborar. ¿Ok? Entonces, no voy a tratar de ser lo más, de sintetizar lo máximo que pueda para que se entienda. Así Pablo, que, sí. disculpa que te interrumpa.
antes de entrar al cuestionario, ¿podrías retroceder al tema de las tareas, o sea, sobre los trabajos cualitativos, para introducir el concepto de la rúbrica, cómo poder calificarlo mediante una rúbrica, un trabajo? Ya, pero necesitaría una rúbrica que tengan ustedes para poder probar, pero sin embargo puedo explicarles cómo hacer. Sí, con ¿Ya? una rúbrica tuya nomás. Empecemos, voy a darle a activar edición y voy a seleccionar cualquier tarea. No, bueno, en este caso tiene que ser una nueva tarea porque aquí ya tengo una calificación. Vamos a agregar una nueva tarea. Ya. Bueno, acá hay una descripción, ¿no? Ya no, esto no lo voy a explicar porque ya lo he explicado en las 3 tareas anteriores. ¿Ya? Esta es la descripción de la tarea. ¿Ya? Hay dos formas, bueno, los profesores lo hacen de dos maneras, ¿ok? Depende de qué tanto trabajo adicional ustedes le quieran agregar a la evaluación. ¿Cuál es la primera forma en la que un profesor agrega una rúbrica? Normalmente las instituciones educativas ya tienen una rúbrica elaborada, ¿no? Y sobre la cual hacen la revisión o la evaluación de los trabajos. Entonces, cuando el profesor no quiere hacer mucho, no quiere complicarlo, lo que hace es aquí en la descripción de la tarea, agrega la imagen de la rúbrica. De esa forma el alumno sabe sobre cuáles criterios se está haciendo la evaluación o recibe la calificación por su trabajo enviado. Pero cuando un profesor quiere, digamos, agregarle un poquito más y no quiere colocar la rúbrica aquí, entonces hay otra forma de hacerlo. ¿Ya? No colocamos acá, solamente dejamos la descripción. Aquí, bueno, si es necesario, juntamos el archivo. Esto lo voy a dejar abierto, no voy a hacer mayores modificaciones ahí, que eso ya lo expliqué. ¿Dónde cambio? Aquí donde dice calificación. Aquí en calificación, nosotros tenemos una variable que dice método de calificación. Recuerdan que he estado trabajando con calificación simple directa. Bueno, aquí existe una tercera opción que dice rúbrica. ¿Ok? Esto no quiere decir que debemos apuntar la rúbrica. Si queremos apuntar la rúbrica, eso va aquí arriba, en esta descripción. Pero si queremos elaborar la rúbrica en Moodle, entonces tenemos que seleccionar método de calificación rúbrica. Luego de hacer todo eso, ojo que no estoy colocando nada arriba, recuerden que eso lo tienen que llenar ustedes luego. Le dan clic a guardar cambios y regresar y mostrar todo. Cuando hacen eso, les va a aparecer una ventana adicional que indica nuevo formulario desde cero o nuevo formulario a partir de una plantilla. ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto ustedes ya tienen una plantilla preelaborada, pueden hacer la importación de esa plantilla. Pero si no la tienen, entonces aquí tienen nueva plantilla desde cero. Listo. Entonces aquí ustedes colocan el nombre de la rúbrica. Si gustan, colocan una descripción. Y aquí abajo es donde ustedes empiezan a elaborar su rúbrica. ¿Ok? Y esta rúbrica tiene que ser la misma que trabajan pues ustedes en su institución educativa, ¿no? Entonces tienen sus criterios. Voy a maximizar un poquito, me disculpan lo que no veo bien aquí. Listo. Y aquí ya colocan los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer vamos a poner
criterio 1. Y vamos a colocar el primer criterio, ¿no? Vamos a colocar 5 puntos. En el 2 vamos a colocar 4 puntos. Y en el 3 vamos a colocar 0 puntos. Okay. Listo. Y podemos ir agregando un nivel más si es que acaso, por ejemplo, tuviéramos un cuarto nivel. Digamos, este le cambiamos que no valga 2, sino que valga 2 y este va a valer 0. Ok, entonces ustedes pueden ir agregando niveles y agregando criterios. Vamos a agregar un criterio 2. Ahí está. Ahí está. Terminó de hablar. ¡Ah! 3. Criterio 2. E igual, ¿no? Ahí está hablando, ahí está hablando. Y agregamos un criterio 3. Pero ya lo paraste otra vez. Ok, y digamos que este vale 10. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que si un alumno en estos 3 criterios, sobre el primer nivel sacó 5, el segundo 5 y el siguiente 10, ya tengo sus 20 puntos. Ah, Y en el segundo, digamos, serían 4, a este le puedo poner 3, y al último le pongo 2. Eso quiere decir que es un alumno solamente todo estuvo sobre 2, sobre el nivel 2, entonces 4 más 3 más 2. el video se ha detenido. 9, ¿no? No Entonces, se ve video. o puede ser combinado. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer su rúbrica, por eso decía que con una rúbrica modelo podríamos trabajarlo más por eso lo pensaba ver luego, trabajar la rúbrica, pero esta es la forma como ustedes tendrían que elaborar su rúbrica. Ahí es el video. Y tú habla y hace con la mano así. Luego, Direcciona su cámara para que todos lo vean. ¿ves si acaso Ya. Oye, también esto, ya no matamos. hay un micrófono? ¿No? Pablo, activa tu micro, por favor. Ya, ok. Ya, entonces mencionaba, ustedes aquí elaboran su rúbrica, ¿ok? Van agregando los criterios y los niveles sobre cuál van a hacer la evaluación. Si, digamos, todavía no lo termina, eso no quiere decir que si no terminaron ya no vale. En la parte inferior ustedes tienen guardar como borrador y luego la pueden seguir editando hasta dejarlo tal cual lo trabajan ustedes en su institución, en su institución educativa. De lo contrario, si efectivamente ya esa es la final, le dan guardar rúbrica y dejarla preparada. ¿Ok? Y aquí tenemos ya la rúbrica. Listo. Perdón. Vamos a colocarle acá. Aquí otra vez, no lo que le puedes niveles. Listo. Ya, y ya está entonces elaborada la rúbrica. ¿Cómo se ve la rúbrica o en qué momento ustedes utilizan la rúbrica? Cuando tengan que hacer una evaluación de la tarea o del trabajo enviado por el alumno, ustedes van a tener aquí la rúbrica para poder hacer la calificación. Entonces, por ejemplo, aquí está la rúbrica elaborada. Ustedes seleccionan, por ejemplo, los criterios y los niveles y las calificaciones obtenidas.
Eso es Y para sobre- saber si está correcto. Claro, aquí colocas sí, claro, aquí colocas la descripción o el motivo de por qué, en este caso, en el criterio 1, nivel 1, tuvo este valor, ¿no? Entonces aquí ustedes comentan, para que el alumno sepa a qué se debió la selección de esa combinación de criterio con nivel. Al comentario, ¿no? Mejor en tal parte, pues, Correcto. desarrolla mejor esto en otro. Correcto, correcto. Luego en el siguiente evento lo trabajamos con una rúbrica ya real. ¿Ya? Esto solamente es a modo de ejemplo. Y bueno, cuando evalúen los trabajos de los alumnos, les va a aparecer la rúbrica y ustedes ya con el trabajo en mano pueden empezar a hacer la corrección en base a la rúbrica y dando una calificación directa, ¿no? Algo más subjetivo que subjetivo, como el caso de colocar una calificación, ¿no? Igualito tengo la opción de colocar la retroalimentación en línea, es decir, le sumo a lo que ya me he colocado acá y le doy guardar cambios y listo. El alumno ya sabe por qué obtuvo esa calificación. ¿Ya? Eso es respecto al tema de la rúbrica. Me comprometo que en el siguiente voy a tener una rúbrica a mano y con eso lo trasladamos con ustedes al momento de generar una evaluación. Listo. Ok, entonces ahora sí entramos ya al tema del cuestionario. Le doy clic a añadir una actividad, un recurso. Recuerden que este botón está activo porque tengo la opción activar edición arriba. Actividades. Y selecciono cuestionario. Aquí sí, no voy a ir muy rápido. Eso requiere bastante concentración. ¿Ya? El cuestionario, a diferencia de todas las actividades de Moodle, me refiero a tareas, foros, incluso de los recursos, tiene otra particularidad. El resto de actividades, solamente yo tengo la ventana de los parámetros, es decir, esta ventanita que se deben haber dado cuenta que en la medida en que he estado elaborando todas las actividades y los recursos, siempre aparece, ¿no? La ventana de los parámetros. Ya. Cuestionario es igual, no tiene ninguna diferencia en esta parte. Pero el cuestionario está dividido en dos partes. La primera parte son los parámetros, es esta parte, la que estamos viendo. Y la segunda parte son las preguntas. ¿Ok? Y las preguntas, a su vez, son de dos tipos. Tengo preguntas que puedo colocar directamente en el cuestionario o tengo preguntas que pueden venir de un banco de preguntas. Y si son preguntas que vienen de un banco de preguntas, pueden ser preguntas que selecciono directamente del banco de preguntas o pueden ser preguntas que vienen de forma aleatoria. Es decir, yo no sé cuáles son, simplemente dije cuántas quiero. Pero además las preguntas tienen tipos de preguntas. Es decir, tengo preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, citas, ensayos, arrastrar en texto, arrastrar imagen, numérica. Hay una barbaridad de opciones de preguntas. Entonces, voy a ir avanzando un poquito más lento en este caso. No en los parámetros, que es más sencillo, pero sí en el momento de las preguntas que vamos a ir agregando. ¿Ok? Listo. Entonces, coloco el título. Vamos a colocar examen trimestral. La descripción. Perdón, permítame un momento. La descripción del cuestionario, luego del examen. La temporalización. ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Ok? Vamos a colocarle que sea esta mañana. Listo. Ahora, eso, si yo lo dejo así, quiere decir que el alumno va a poder responder el cuestionario en 24 horas. O sea, es decir, que le puedo dejar una pregunta y él podría estar mirando la pregunta y no responderla por 24 horas. Para eso, si ustedes dan un umbral largo, de, por ejemplo, un día de 24 horas, ustedes lo que pueden hacer es limitar el tiempo en que un alumno puede resolver el cuestionario.
Eso quiere decir que en este periodo de tiempo, el alumno, por ejemplo, podría tener nada más que 30 minutos para resolver. Es decir, si él ingresa a las 8 de la noche de hoy al cuestionario, solamente va a tener tiempo de resolverlo hasta las 8:30. De ahí se va a cerrar. ¿Ok? Y no lo va a poder volver a abrir. Así que depende de la configuración que deje. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden limitar el tiempo que se encuentra dentro de este periodo. Aquí, cerrar el tiempo ha sido, cuando ha sido terminado, si aquí lo dejamos activo, acá no hay que hacer ninguna modificación, lo dejamos por defecto. En calificación, lo voy a dejar sin categoría, ¿por qué? Porque no hemos trabajado, no hemos categorizado nuestra estructura del libro de calificaciones, así que se queda así. Probablemente muchos de ustedes en su Moodle lo tengan así. Libro de calificaciones es un mundo aparte. Calificación para aprobar, ya. Aquí ustedes, normalmente ocurre este error. No es necesario que coloquen inicialmente la calificación mínima para aprobar. ¿Por qué? Porque primero necesitamos saber cuál es la calificación máxima. Y la calificación máxima no se coloca en los parámetros, se coloca en las preguntas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes elaboren sus parámetros, cuando estén haciendo su cuestionario por primera vez, no coloquen calificación mínima para aprobar. Intentos permitidos. En Moodle le llaman intentos. Es decir, ¿cuántas veces un estudiante puede rendir ese cuestionario? Si lo dejan sin límite, el alumno puede ingresar una vez, puede ingresar 2 veces, puede ingresar n veces. Eso funciona si es que el cuestionario no va a ser calificado, es decir, ustedes no van a tomar ese valor para la evaluación final del alumno. Pero si es, por ejemplo, un examen de admisión o un examen bimestral, ustedes sí deberían colocarle límites. ¿Ok? Por ejemplo, 1. Es decir, una vez que el alumno cierre el cuestionario, ya no va a poder volver a ingresar. Si ustedes quieren que el alumno pueda hacerlo más veces, aquí tienen varios números. N veces, sin límite. Ahora, yo les recomiendo que sea 1, pero si son más de 1, y son calificados, entonces ustedes van a tener criterios de calificación. Por ejemplo, método de calificación. Si fuera 1, la calificación obtenida por el alumno es la que obtuvo del cuestionario, pues no hay otra. Pero si da 2 veces, ustedes tienen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, podría ser la calificación máxima, podría ser la calificación mínima, podría ser la primera calificación que tuvo, podría ser el promedio de calificaciones. De las 2, o de las 3, o de las tantas que tengan, ¿no? Entonces, esta variable solamente les va a aparecer si ustedes colocan más de 1, ¿ya? Vamos a dejarlo sin límite por mientras. Dejémoslo ahí, para probar. Una consulta, disculpe que te interrumpa. Sí. En el tipo de apoyo para calificar salían 3 opciones. Una era normal, la otra era mediante rúbrica, y había una segunda que no recuerdo cuál era. ¿Podrías especificar, por favor? Guía de evaluación. Guía de evaluación. ¿Para qué sirve? Es similar a la rúbrica. Es similar a la rúbrica, pero si no me equivoco está relacionada más con temas de competencias, capacidades, habilidades. Es otra forma, es por cumplimiento de alguna competencia o de alguna capacidad. Se elabora igual que la rúbrica. Tiene un formato similar. ¿No? Pero no conozco muchas personas que trabajen con guía de evaluación. Es más, yo no tengo ahorita una a la mano para evaluarlo. Pero en la siguiente podríamos empezar a ver esos detallitos, ¿no? Sí, sería bueno, toda vez que nosotros estamos trabajando bajo un currículo por competencias, ¿no? Para nosotros es muy importante ese tema. Ya, no, incluso Moodle, haciendo una pausa aquí, todas las actividades, cuando ustedes vayan a parámetros, en la parte final dice competencias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que ustedes las actividades las pueden relacionar con el cumplimiento de alguna capacidad o de alguna competencia. Pero para que eso funcione, previamente ustedes han tenido que elaborar su marco de competencias dentro del Moodle.
¿Ya? Entonces, si Activa tu micro, por favor, Pablo, disculpa. ya, decía que para que funcione el tema de competencias, ustedes tienen primero que elaborar su marco de competencias. ¿Ya? Una vez que tienen su marco de competencias, recién van a poder asignar actividades a competencias o a capacidades cumplidas o a Claro, logros. lo tenemos, ¿Ya? todos manejamos el tema de competencias. Ajá. Claro, es más, aquí al costado, no sé si es como alumno como profesor. Acá tienen competencias, ¿ya? Pero esas competencias no las llena el profesor. Las competencias, hay alguien de la institución que ha tenido que elaborar su marco de competencias. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, todo el plan curricular se traslada al marco de competencias en Moodle. Y cuando un profesor crea una actividad, puede asignar, por ejemplo, una tarea, puede asignar que la calificación aprobatoria de esa tarea implica que el alumno logró esa capacidad o esa habilidad que estaba requiriendo esa competencia, ¿no? Entonces, es útil, eh, pero es, digamos, más elaborado. Aquí ya participan los profesores desde el punto de vista de relacionar a competencias, pero también está el gestor o el administrador o la coordinación que tiene que elaborar el marco de competencias, ¿no? Es más laborioso. Excelente, buenísimo. ¿Ya? Vamos para el Listo. juego. Entonces, ya, nos quedamos recapitulando, ¿no? El título del examen, la descripción del examen, la temporalización, el periodo en que se va a desarrollar el examen, el límite de tiempo es cuánto tiempo tengo dentro de este periodo para poder desarrollar el examen. En calificación les mencioné que cuando estén elaborando por primera vez los parámetros, no coloquen la calificación mínima, y donde indica intentos permitidos, tenemos 1, 2 o sin límite, ¿ya? 1 significaba que si el alumno daba... Activa tu micro, disculpa, Pablo. Ya, lo que indicaba es que cuando uno colocaba 1, una vez que el alumno daba ese examen ya no podía volver a dar. Y el resto eran ya, digamos, más opciones de intentos. Lo he dejado en sin límite, y también les mencioné que había un método de calificación que ustedes, si la evaluación, los intentos permitidos eran mayor que 1, tenían que definir cuál era el criterio para colocar la calificación. Por la primera respuesta, por la más alta, por la más baja, el promedio, etc. ¿Ya? Lo dejo en sin límite solamente para hacer varias pruebas luego con ustedes. En esquema es cuántas preguntas van a ir por página. Entonces, por ejemplo, tengo 10 preguntas. Quiero que se muestre página 1 una pregunta, página 2 una pregunta, o 2 por página, etc. Ustedes tendrían que definir cuántas preguntas van por página. ¿Ya? Vamos a dejarlo cada pregunta, o sea, una pregunta. Y aquí abajito oculto dice mostrar más. En mostrar más tengo dos opciones, libre y secuencial. Libre quiere decir que si un alumno le da clic a siguiente pregunta y no respondió una anterior, él tiene la opción de regresar con una flechita hacia atrás. Entonces se puede mover entre adelante o atrás. Pero secuencial quiere decir, eso lo aplican para exámenes de admisión, en secuencial quiere decir que si tú avanzas, ya no puedes retroceder. ¿Ok? Ya no tienes opción de marcar otra respuesta en una pregunta anterior. Para escuchar aquí cómo... En comportamiento de la pregunta, aquí no hacemos, lo dejamos por defecto, no hacemos modificaciones. En opciones de revisión, aquí va a depender mucho de cuál sea el nivel de información que ustedes le quieran dar al alumno al momento del desarrollo del cuestionario. Por ejemplo, si yo dejo todo esto activado en la segunda columna, dice inmediatamente después de cada intento, es decir, si el alumno responde una pregunta, si mantengo, por ejemplo, respuesta correcta, y el alumno hizo el intento, el alumno va a saber después, antes de saber la calificación, cuál es la respuesta correcta. Digamos, si se equivocó, Moodle le va a dar la respuesta correcta.
Esto no lo usan mucho varios profesores porque puede ocurrir que los alumnos se pasen las respuestas correctas entre los diferentes participantes de ese aula. Entonces, normalmente lo que hacen los profesores es desactivan todo lo que está aquí, todo esto después del intento, desactivan este y solamente dejan este final cuando ya se cerró el cuestionario. Es decir, cuando en este parámetro de acá arriba, después del 27 de marzo a las 7:01 de la noche, recién los alumnos sabrían cuál sería la respuesta correcta. ¿Ok? Recién en este momento. Si ustedes dejan activo esto y esto, quiere decir que los alumnos, después de sus 30 minutos, les va a salir la respuesta y se la van a poder compartir con el resto de compañeros. Ya, pero aquí ya lo dejo a criterio de ustedes cómo lo quieran hacer. Pero para eso les sirve. En apariencia no tocamos nada, aquí lo dejamos como está. En Safe Exam Browser, eso no lo voy a activar, solamente lo voy a comentar. El Safe Exam Browser es una herramienta que tiene Google ahora, que la están utilizando, lo tengo con varios clientes, principalmente universidades e institutos, que lo utilizan para dar exámenes de admisión. Si ustedes activan el Safe Exam Browser, el Safe Exam Browser lo que hace es bloquear el navegador y la computadora en general para que solamente puedas desarrollar el examen de Moodle. No te puedes trasladar entre pestañas ni nada, no puedes hacer absolutamente nada. Solamente responder tu examen y cuando cierras el examen, vuelves a tomar el control de tu computadora. ¿Ok? Esto combinado con otras herramientas como por ejemplo Zoom, te permite incluso poder ver qué es lo que está haciendo el alumno al momento de desarrollar el examen. ¿Ya? Entonces, para eso sirve Safe Exam Browser, si lo activan. No lo voy a hacer ahora porque si no, no podría mostrarles cómo es el resultado final del cuestionario. Y finalmente, en finalización de actividad, colocamos mostrar actividad completada cuando el estudiante debe ver la actividad, pero además debe recibir una calificación. ¿Ok? En ese momento se considera finalizada esa actividad. Listo. Entonces le voy a dar clic a guardar cambios y mostrar. Ya algo falta, ¿verdad? Ya, hemos hecho la primera parte, les mencioné que eran 2 partes. Lo que acabamos de hacer es la parte de los parámetros. Nada más. ¿Qué falta? Las preguntas. Entonces ahora viene la segunda parte, la parte de las preguntas. Vamos a trabajar algunas preguntas. Cuando ustedes han creado por primera vez sus parámetros, van a encontrar el botón editar cuestionario aquí abajo. Pero si ya empezaron a agregar preguntas, no van a encontrar este botón aquí. Lo van a tener que hacer desde este engranaje que se encuentra aquí en la parte superior. Le dan clic y van a encontrar editar cuestionario. ¿Ya? Pero eso lo van a hacer cuando ya tengan preguntas ingresadas al cuestionario y le quieran seguir agregando más. Pero como en este caso no agrego ninguna, tengo este botón aquí abajo. ¿Qué hago? Le doy clic a editar cuestionario. Ya. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Hace un momento cuando estábamos viendo los parámetros, les dije de que no coloquen la nota mínima. ¿Por qué? Porque no se sabía cuánto era la nota máxima. Aquí, en calificación máxima, yo puedo colocar la nota máxima. Y ahora ya podría regresar a los parámetros y colocar la nota mínima. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí se muestran todas las preguntas. ¿Tengo preguntas? No, no tengo ninguna. Así que vamos a empezar a agregar preguntas. En el costado lateral derecho, en la parte inferior, van a encontrar un botón que dice agregar. Le dan clic y le van a aparecer 3 opciones. También lo comenté hace un momento. Los cuestionarios se dividen en dos. El tipo de actividad cuestionario se divide en parámetros y preguntas. Y también le mencioné que las preguntas podrían ser, también se dividen en 3. La primera, que es una pregunta directa al cuestionario, es decir, la voy a agregar recién, no existe. Y las otras 2 son preguntas que vienen del banco de preguntas. La segunda, la que se encuentra aquí, es que yo puedo seleccionar
puedo mirar la pregunta del banco de preguntas que quiero agregar al examen. Y la tercera, yo le indico cuántas preguntas quiero de mi banco de preguntas, pero me las entrega de forma aleatoria, es decir, yo no sé cuáles son. ¿Ya? Entonces, esas son las tres formas. Vamos a agregar una pregunta, vamos a hacerlo directo al cuestionario. Ok, entonces también le mencioné que las preguntas tienen tipos de preguntas y hay una barbaridad de opciones. Vamos a trabajar hoy día solamente 3 o 4. ¿Ya? Empecemos con la primera. Opción múltiple. Agregar. ¿Ya? Entonces, colocamos el nombre de la pregunta. Así como las actividades y los recursos tienen parámetros, las preguntas también tienen sus parámetros. Esta es la ventana de los parámetros de las preguntas. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es una pregunta de opción múltiple. He colocado el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta sería opción múltiple. Y ahora quiere que coloque el enunciado de la pregunta. Vamos a hacer algo sencillo. ¿Ok? 5 más 5 es igual a 4. ¿Ok? Ese es mi enunciado. Ya, pero eso falta, ¿no? Necesita las respuestas. Entonces vamos a ir a hacer las respuestas. Aquí en puntuación por defecto yo les recomiendo que lo dejen en 1. ¿Ya? Por el momento. Ya luego les explicaré si es necesario modificar. Pero dejémoslo en 1 por mientras. La retroalimentación general, este campo que está aquí, es si ustedes le quieren dar alguna pista al alumno sobre la respuesta. ¿Ya? Para que el alumno, digamos, tenga alguna ayuda de parte de ustedes. Por ejemplo, es mayor que 9, menor que 9. Ya. Le estoy dando una pista para que el alumno pueda responder. Dice, una o varias respuestas. Es decir, podría ser que sea una pregunta que tenga más de una respuesta. ¿Ya? Claro, 5 más 5 es 10, no hay más respuestas. Pero podría ser que una pregunta, un enunciado que ustedes coloquen arriba tenga más de una respuesta. En ese caso, si fuera más de una respuesta, se permiten varias respuestas. ¿Ya? Pero en este caso vamos a dejarlo solo una respuesta. La forma en la que quiero que se listen, ¿no? Mis respuestas A, B, C, D. Y instrucciones estándar lo dejamos en acá lo dejamos como está. Esto lo dejamos por aquí. Elección. Aquí empezamos ya a colocar las respuestas. ¿Ok? Vamos a empezar a colocar una respuesta incorrecta. 11. La respuesta 2 la voy a colocar 15. Y la respuesta 3 va a ser la respuesta correcta. Yes. Listo. Ya, entonces ya coloqué las 3 respuestas. Pero, ¿le he dicho cuál es la correcta? No he colocado la respuesta correcta. ¿Qué es lo que hago en este caso? Ustedes se van a dar cuenta que en la parte inferior del número que puse, de la respuesta dice calificación. ¿Ya? Dice, ninguno, están todas. Voy a ir a la respuesta correcta, la 10. ¿Cómo le indico que esa es la respuesta correcta? Pues aquí donde dice calificación, Moodle trabaja todo por porcentaje, ¿ya? Tenemos 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que esta respuesta es el 100% correcta y es la que se lleva el 100% de la puntuación. ¿Ya? Pero también podría penalizar a los alumnos. Por ejemplo, si alguien me pone 15, entonces le voy a decir no solamente que su respuesta fue incorrecta, sino además le puedo restar puntos. ¿Ya? Y si alguien colocó 11, ok, no le voy a restar, no le voy a
restar puntos a su examen, pero digamos, como está cerca de 10, le pondré el 50% de los puntos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden, aquí es donde ustedes van jugando y colocando en base a las respuestas el porcentaje que se le aplica. En este caso es 100%. Si hay 2 respuestas correctas, entonces habrán 2 respuestas que tienen el 100%. ¿Ya? Entonces así yo he colocado que 10 es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tiene el 100%. Listo. Y aquí abajo ya nos vamos de frente y colocamos guardar cambios. Ya. Entonces ahora que tengo mi pregunta, acá tengo una lupa al costado. No sé si se van, si ustedes lo van a ver. Ya, no, voy a dejar de compartir para que vean la pregunta. Ya, listo. Entonces aquí tiene la ventana, está la pregunta y están las respuestas. Para dicho sea de paso, las respuestas se muestran también en orden aleatorio, ¿no? Si se dan cuenta, el 10, que el grupo de respuestas era la número 3, aquí aparece en la número 1. ¿Ya? Y si se dan cuenta también, están listados como A, B, C, como lo había indicado. ¿Ya? Entonces, esa es... Un segundito que quiero mover bien. Ya, entonces, esa es la forma de agregar una pregunta de opción múltiple. Vamos a agregar una segunda pregunta. De nuevo, ¿no? Le damos clic a agregar. Una nueva pregunta. Y esta vez vamos a hacer verdadero o falso. Aceptar. Se abre la ventana de los parámetros de la pregunta verdadero o falso. Y en el nombre de la pregunta vamos a colocar verdadero o falso. Entonces vamos a colocar la siguiente pregunta. Vamos a colocar un enunciado correcto, verdadero. ¿Ya? Voy a colocar que Lima es la capital del Perú. ¿Ya? Está bien, eso es verdad, ¿no? Entonces, bajamos. No, aquí ya no voy a dar una retroalimentación. Y dice, respuesta correcta. ¿El enunciado es verdadero o falso? Es verdadero. Entonces aquí tengo que indicar verdadero. Guardar cambios. Acá no hay necesidad de colocar 100% porque es verdadero o falso. ¿No? Listo. Entonces aquí tengo mi pregunta verdadero o falso. Voy a dar clic y voy a compartir con ustedes ahora el resultado de esta pregunta. Dice, Lima es la capital del Perú, ¿verdadero o falso? ¿Ya? Y vamos a agregar otra también similar, pero ahora vamos a colocar un enunciado falso. ¿Ok? Santiago es la capital de Uruguay. Respuesta correcta. ¿Es verdadero o falso? Ya, ese enunciado es falso. Entonces la respuesta correcta es falso. Guardar cambios. Listo, ahora tenemos ya 2 preguntas de verdadero o falso. La primera, que es verdadera, y la segunda, que es falsa. Luego ya vamos a abrir el cuestionario y lo vemos cómo se desarrolla. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos 2 tipos de preguntas. Opción múltiple y verdadero o falso. Vayamos con la siguiente. Una nueva pregunta. Y vamos a colocar una pregunta de emparejamiento. Aceptar. Ok, vamos a colocar el título de la pregunta.
el enunciado. Y aquí vamos a empezar a hacer los emparejamientos. Por ejemplo, Lima, Perú, Santiago, Chile, y Buenos Aires, Argentina. Listo. Guarda acá. Ahí está. Entonces ahora, vamos a ver cómo queda. Listo. Entonces aquí tengo que emparejar, ¿no? Lima con Perú, Santiago con Chile y Buenos Aires con Argentina. ¿Ok? Ya tenemos entonces también el emparejamiento. Y vamos, por una más, a agregar una nueva pregunta. Vamos a colocar ensayo. Ensayo es, si se dan cuenta, la pregunta de emparejamiento, la pregunta de opción múltiple y la pregunta de verdadero o falso son objetivas, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera fue 5 más 5, 10. Entonces, digamos, dentro de las respuestas tenían una calificación automática. Mientras que las preguntas de tipo ensayo son preguntas más subjetivas. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que contestar de forma textual, o con imágenes, o incluso con audio, a la pregunta del profesor. Y el profesor va a colocar una calificación a esa respuesta. No es automática, como lo es emparejamiento, verdadero o falso, o opción múltiple. Entonces vamos a colocar acá ensayo. Listo. Aquí, por ejemplo, ¿qué opciones le doy al usuario? Dice editor HTML. Eso quiere decir que le va a aparecer unos controles similares a estos, para que al momento que el alumno responda, pueda agregarle algunas características a su texto, incluso imágenes. Requerir texto, ya. Ustedes, si mantienen esta opción, quiere decir que el alumno no va a poder pasar a la siguiente pregunta si es que no responde, o coloca por lo menos una palabra. Tamaño de la caja dice 15 líneas. 15 líneas es parecido a este cuadro. Y si ustedes indican permitir archivos adjuntos, van a poder indicar cuántos archivos adjuntos pueda agregar a la respuesta del alumno. Y además el peso y el tipo de archivo que podría adjuntar. Ya, vamos a dejarlo entonces así. Bien. Y le damos guardar cambios. Ya está. Vamos a ensayo. Y ahí está la demora, ¿no? Esto sería otra pregunta de tipo ensayo. ¿Qué tiene? El ensayo el texto que va a colocar el alumno, y la opción de poder agregar un archivo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cómo va quedando el cuestionario. No va a alcanzar tiempo para ver el resto de preguntas, pero vamos a ver de forma, ya no uno por uno, sino vamos a tratar de desarrollar el cuestionario. ¿Ya? Entonces, yo ya agregué estas preguntas, ya coloqué cuál es la calificación máximo. Ahora voy a resolver el cuestionario. Si se dan cuenta, ya no tengo el botoncito que decía editar cuestionario. Se los mencioné hace un momento. Si ustedes, y eso lo vamos a ver ya en la siguiente exposición, quieren agregar más,
lo van a tener que hacer a través de editar cuestionario. ¿Ya? Entonces, vamos a previsualizar el cuestionario. Y así es como se ve. Por ejemplo, primera pregunta, 5 más 5 es 10. Si se dan cuenta que aparecen las 5 preguntas y tengo un timer que me va indicando cuánto tiempo me queda disponible. Ya, voy a colocar 10. Siguiente. Luego ya tengo, y miren, se va marcando, ¿no? Me está indicando de que ya respondí esta pregunta. Además, si lo logran ver, les mencioné que la secuencial solamente mostraba la opción siguiente y que la libre me da opción de regresar a la pregunta anterior e incluso podría cambiar mi respuesta. ¿Ya? Siguiente. Lima es la capital de Perú. Voy a colocarle falso, ¿ya? Para que se den cuenta luego de cómo me muestra el error. Siguiente. Santiago es la capital de Uruguay. Le voy a colocar verdadero. Siguiente. Tengo la pregunta de emparejamiento. Vamos a colocar Perú, Chile y Argentina. Siguiente. Y aquí tengo la pregunta de tipo ensayo. Entonces, vamos a colocar texto e incluso podría agregarle diferentes formatos, podría juntar una imagen, podría hacer otras cosas. Y además puedo adjuntar un archivo. Le doy clic a siguiente. Ya me está indicando aquí que he respondido todas las preguntas, pero todavía me da la opción, como tengo tiempo, de volver y hacer las modificaciones porque de pronto siento que hay una respuesta que la hice mal. O de pronto también me di cuenta que había una que no contestaba. Pero si yo ya sé que estoy listo para entregar, le doy clic en enviar, enviar. ¿Ok? Y ahora me muestra ya las respuestas. ¿Se acuerdan que les mencioné eso, no? Hace un momento, en las opciones de revisión. Si ustedes dejaban activo todo, el alumno cuando acabe su prueba va a tener las respuestas correctas. ¿Ya? No sé si eso, yo conozco muchos profesores que no lo dejan activo porque se pueden pasar las respuestas con sus compañeros. Pero ya me dan las respuestas correctas. Y además, aquí tengo yo la opción de ver en qué me equivoqué. Listo. ¿Ya? Lo he respondido como profesor, entonces no se va a visualizar luego en mi libro de calificaciones, ¿no? Y tampoco voy a poder revisar. Pero ya luego hacemos la prueba con alumno, ingresamos como un alumno, lo respondemos y luego hacemos la evaluación como profesor de las respuestas que dio el alumno. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta hoy. Nos falta una charla más. Ahí terminamos el tema del cuestionario. Y luego vemos ya lo que me estoy comprometiendo con ustedes, una rúbrica, una guía, si es que acaso tenemos un marco de competencias, y vemos el tema de grupos y agrupamientos. Si es que acaso alcanza un poquito de tiempo, ya vemos un tema de la estructura del libro de calificaciones que para educación superior es bastante útil porque ustedes pueden, con el libro de calificaciones, estructurar y, digamos, imaginémonos que el 100% ustedes lo pueden estructurar para que de todo el total de calificaciones, tareas valga 30%, cuestionarios valga 60% y foros, por ejemplo, puedan valer 10%. ¿No? Entonces pueden ir estructurando de esa manera su libro de calificaciones. Si es que alcanza el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy.